El tema de la meditación de esta tarde, ¿quién es el Cristo? Mateo 16:20 es la cita que tomamos de base para la meditación en este tema con la ayuda del Señor. Me dice cuando tenga la cita para que la leamos juntos, con una hermana que lo haya encontrado suficiente. Amén. Dice la palabra del Señor. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Lo leemos de nuevo, hermano. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos y damos toda honra y gloria a tu nombre por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor. Agradecidos, Dios, por una bendición tan grande y tan inmerecida de parte, Señor, de nosotros, y que tú has querido darnos según el puro afecto de tu voluntad, según tu gran misericordia, Dios, según tu gran amor, incomprensible, Dios, para nosotros. Gracias, gracias, gracias. Bendito Dios, mientras meditamos en tu palabra, Dios, por favor, ministranos del principio al fin. Precioso Espíritu Santo, toma el control de palabras y pensamientos, Señor, y por favor, abre nuestro entendimiento y danos sabiduría y revelación en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús en Cristo. Instrúyenos tú, háblanos, Señor, y permítenos recibir tu palabra con gozo y ponerla por obra. Lo pedimos por Jesús nuestro Señor y Cristo. Amén y amén. Puede permanecer en pie, mis amados. Ya veo. Bueno. Amados hermanos, en esta parte de la escritura, donde nos encontramos en el capítulo 16 de Mateo, hemos recorrido ya muchas instrucciones y enseñanzas de la doctrina del Evangelio que nuestro Señor Jesús dio a sus discípulos. Amén. Y nos confirmaba el Señor como quienes no creen en el Evangelio, quienes están enfocados más en la fe religiosa, en su fe religiosa, hermanos, las personas que están enfocadas más en su fe religiosa, les cuesta o no reciben la palabra del Evangelio. Amén, hermano. Tienen una actitud contraria, tienen una actitud desafiante y que manifiesta de alguna manera su incredulidad en el Evangelio, su incredulidad en el Cristo. Recordemos que estos religiosos que andaban oyendo lo que el Señor Jesús predicaba y enseñaba, siempre estaban queriendo cuestionar o poner en entredicho la palabra del Señor. Amén. Y después de ver tantas señales que el Señor Jesús hizo, todavía le dicen, esperamos ver de ti una señal. ¿Cuántas más señales tenían que ver para creer? Amén. Y el Señor les dice, pues a esta generación mala y adúltera no le será dada señal, sino la señal del profeta Jonás. Amén. Y después el Señor dice, porque como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. Y ahí mismo Él anuncia su muerte y su resurrección. Amén. Y luego nos encontramos, hermanos, con la advertencia que el Señor Jesús nos hace a los discípulos, les hizo en aquel momento, y esa advertencia es vigente en ese tiempo, y es que nosotros nos cuidemos de la doctrina de los que no son del Cristo, de los que no creen en el Cristo, de las enseñanzas de aquellos que aún mencionando, que aún conociendo del Cristo, pues no predican el Evangelio, no creen en el Evangelio.
Y por tanto su enseñanza, como aquí dice el Señor y da a entender, es una levadura, lleva pecado. La levadura es un símbolo en la masa usado por el Señor Jesús. Digo, un poco de levadura leuda toda la masa, es decir, la hace crecer de manera artificial. Amén. Entonces, esta levadura que el Señor dice, cuidaos de la levadura de los escribas y de los fariseos, es decir, de aquellos maestros, aquellas personas que conocen de Biblia, pero que no están creyendo en Jesús como el Cristo. Hermanos, en este tiempo hay miles de predicadores, hay miles de teólogos, hay miles de licenciados en teología, doctores en Biblia, póngale todos los títulos que se quieran, personas que predican de la Biblia, la conocen a profundidad, conocen mucho, pero que no creen que Jesús es el Cristo. Recuerde que todo el propósito del Señor Jesús en todo su ministerio desde el principio fue dar testimonio, fue comprobar con sus palabras y con sus hechos que Él era el Cristo. Amén, hermano. Y ese es el mensaje central del Evangelio, hermano, no hay otro. Y ese es el mismo mensaje que usted y yo hemos oído, pero que hemos creído. A los que hemos creído en el Evangelio de Dios, ¿verdad? Y es el mismo mensaje que están oyendo las personas, aunque no todos lo predican, pero es el mismo mensaje que puede oír cualquier persona y optar por aferrarse más a sus tradiciones, a las tradiciones de los hombres, tradiciones religiosas, a la fe religiosa, que creer en el Evangelio de Dios, que creer en la persona de nuestro Señor Jesús como el Cristo. Amén. Entonces, este proceso de darse a conocer, este proceso de demostrar el Señor Jesús ser el Cristo, incluyó a sus discípulos. Porque si usted recuerda a sus discípulos, unos capítulos más atrás, cuando veían y vieron maravillas nunca vistas por hombre alguno, como fue el hecho de ver caminar al Señor Jesús sobre las aguas, ¿verdad? Del lago. O sea, incluso se llenaron de pánico, dice que gritaban horrorizados, ¿verdad? Un fantasma. Entonces, porque nunca habían visto eso. Y bueno, y eso fue una cosa, ¿no? La siguiente es que el Señor, en una de esas dos ocasiones en las que cruza este lago de Genezaret, iba con ellos, iba en la barca, pero ellos estaban clamando a Dios porque los librara, y el Señor iba ahí con ellos, porque no habían creído que Jesús era el Cristo. Amén. Y estamos hablando nosotros y estamos insistiendo y repitiendo acerca de la verdad eterna del Evangelio de Dios, la verdad eterna descrita en toda la Escritura, enseñada y revelada acerca de nuestro Señor Jesús como el Cristo. Pero pocas personas entienden lo que significa que Jesús sea el Cristo. Es más, por errores de traducciones bíblicas y por abusos, por así decirlo, de las personas, de los traductores, se ha llegado y se llegó desde la Biblia de 1569, que fue la Biblia del Oso, hasta después de esas versiones empezaron a unir la palabra el nombre de Jesús con su designación bíblica y divina del Cristo. De modo que nos llegamos a encontrar ya en las Biblias modernas, y esto a partir, digamos, de por ahí, por 1960 para acá, esa palabra compuesta, que no es el nombre, óigase bien, por favor, que no es el nombre del Señor Jesús, es Jesucristo. Y todo el mundo dice Jesucristo. Y todo el mundo se refiere al Señor Jesús como Jesucristo. Pero no entienden que ese no es un nombre. Amén, hermano. Es una identidad, por así decirla,
por así decirlo, implantada, pero que no es el nombre del Hijo de Dios, que no es el nombre del eterno Cristo, del eterno ungido de Dios. Porque si las personas se detuvieran a entender qué significa esa designación o esa palabra de Cristo, que es equivalente o que significa ungido y que es equivalente a la palabra Mesías, ¿hola? Si lograran entender eso, hermanos, muchas de las cosas y muchas de las doctrinas en las que están creyendo realmente se derrumbarían. Porque si los discípulos que anduvieron con el Señor Jesús, viendo las maravillas, viéndolo callar los vientos y calmar la mar con su palabra, ¿verdad? O sea, si esos mismos discípulos les costó creer, hola hermano, les costó creer que Jesús es el Cristo, imagínense nosotros que no hemos estado ahí. Ahora, nosotros tenemos el testimonio de la Escritura, y por eso es que Juan, en el Evangelio, en el capítulo 20, versículos 30 y 31, hace esa aclaración. Dice que Jesús hizo muchas señales en presencia de sus discípulos. ¿Ven? La señal identificada por Juan equivale a los milagros, pero hay una digamos, una descripción o una palabra o ¿cómo se llama? Un calificativo de los hechos milagrosos de Cristo, no como milagros, sino como señales. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, ¿verdad? Cuando convirtió el agua en vino, y muchos creyeron en él. Amén, hermano. Dice principio de señales, porque lo que el Señor hizo, hermano, los milagros eran señales. No eran fortuitos, no eran antojadizos. En cada milagro que el Señor Jesús hizo, estaba demostrando y estaba confirmando una verdad acerca del Evangelio, una verdad acerca de sí mismo, una verdad acerca del reino de Dios. Amén. Y de los propósitos eternos de Dios. Amén, hermano. Cuando convirtió el agua en vino, ¿de qué estaba hablando? Tomó el agua que los judíos tenían en 6 tinajas, era un agua destinada a los rituales de purificación. Según ellos, esa agua los purificaba, ¿verdad? Porque se hacían ciertos rituales de lavamientos mandados por la ley. Pero esa agua ritual, el Señor la convierte en celebración, en algo trascendente. Amén, hermano. De modo que aquella simple agua, que en realidad no purificaba, ¿sí?, fue transformada en un motivo de celebración, indicando que la fe del Cristo produce una transformación en el hombre que es interna. Amén. Y que lo saca de una costumbre ritual, de una costumbre religiosa, a una comunión directa con Dios. Amén, hermano. El Señor estaba desde ahí confrontando la fe religiosa de sus congéneres, de los judíos. Esas personas siguen siendo tan religiosas ahora como lo fueron en el tiempo de Jesús. Para ellos, el Nuevo Testamento es un libro de cuentos, de historias, pero ese Jesús narrado ahí no es el Cristo. Ellos siguen esperando a su Mesías. Hola, hermano. Hermano, esto no es tan sencillo como parece. O sea, tenemos nada más que mirar un poquito alrededor de la realidad para darnos cuenta que este mensaje del Evangelio tiene una oposición grande de parte del sistema religioso. ¿Por qué los religiosos del tiempo de Jesús, los líderes religiosos, se opusieron
tanto al Señor, al punto que determinaron matarlo y lo mataron. Porque les afectaba todo su sistema religioso corrupto. Todo lo que ellos se lucraban, les dice, ustedes recorren mar y tierra para ser un prosélito, un seguidor de sus doctrinas, y una vez que lo han, que lo han convertido, ¿verdad? O que lo han logrado, dice, lo hacen 2 veces más miembros del infierno que ustedes. Óyeme, decirle eso, mire hermano, a los pastores, pongámonos en un contexto actual. Si el Señor viniera y le dijera eso a todos los pastores, hermano, le aseguro que lo vuelven a matar. Porque la gente prefiere su religiosidad, prefiere su fe religiosa a la verdadera fe de Dios. Ese confrontamiento con la tradición, ese confrontamiento con la religiosidad humana, con la doctrina de hombre, eso era intolerable y sigue siendo intolerable ahora. Si este evangelio, hermanos, fuese recibido y primero si fuese predicado, porque no está siendo predicado en todos los púlpitos de donde leí, está siendo predicado. Pero si este evangelio realmente se predicara, yo le aseguro 100% y más del 100% que las naciones cambiarían. Que el impacto de esta fe en las personas sería muy evidente. Que veríamos manifestaciones grandes, mucho más grandes, del poder de Dios y del poder de la fe del evangelio que lo que estamos viendo ahora. Pero el Señor dijo, no es de todos la fe. ¿Por qué no todos creen, hermano? Porque este mensaje no es un mensaje para digamos, endulzarle el oído a las personas. No es un mensaje motivacional, no es un mensaje que se centre en sus problemas, ¿verdad? La mayoría de predicadores en este tiempo, en este país y alrededor del mundo, se centran en presentarle una fe que tiene como propósito que la persona se sienta bien, que la persona se motive, que la persona triunfe y tenga éxito. No solo, óyame, no estamos hablando de éxito espiritual, material. Venga, usted quiere ser próspero, venga, acepte a Cristo, acepte a Jesucristo, ¿verdad? Dele su corazón al Señor, haga esta oración, ¿verdad? Y su vida se va a resolver. Su matrimonio se va a restaurar. Sus hijos van a salir de la droga. Eso es lo que dice. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Porque dijo el Señor, yo no he venido a traer paz a este mundo. Al mundo, óigame, al mundo. La paz del Cristo es para los hijos. No es para el mundo. Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy a vosotros. Al mundo no trajo paz. ¿Sabe por qué no trajo paz el Señor? Porque si alguien no cree en Él, no puede tener paz. Y si la paz de Dios está conmigo, pero en mi familia hay gente que no cree, no va a haber paz. ¿Se entiende eso, hermano? Y por eso digo, yo no he venido a traer paz al mundo. Mi paz es para mis hijos, es para mis discípulos. Porque yo he venido, dice, para poner en confrontación a la nuera con la suegra, ¿verdad? Al yerno con el suegro también, ¿verdad? ¿Sí? A los hijos contra los padres. Hermano, esa
esa es una realidad de la fe del Evangelio. Y si es una realidad a nivel micro, por así decirlo, que es en la estructura básica que es la familia, imagínense en la sociedad. ¿Por qué vemos tanta denominación? ¿Por qué vemos tanta enseñanza religiosa contraria a la escritura? Pero le dicen que es la sana doctrina, que es doctrina bíblica. Óyeme, y no le están enseñando a las personas, ni les están predicando la verdad eterna de Dios acerca de su eterno Cristo, de nuestro Señor Jesús, de su eterno ungido. Y esa verdad es más importante y más trascendente que cualquier cosa. De modo que el Señor, los milagros que hizo, según dice Juan 20, 30 y 31, dice que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas aquí. Pero es que las que están escritas tienen un propósito. Se han escrito para que usted, para que usted creamos que Jesús es el Cristo. Ese es el propósito de la Escritura. Que las personas crean que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque esa fe fundamental, si no se cree, no salva. Si no se recibe, si no se vive, olvídese, es puro engaño. Es pura religiosidad. La gente vive creyendo que es salva. Vive un engaño espiritual porque le dicen que tiene que diezmar, que tiene que ofrendar, que tiene que casarse, que tiene que hacer un montón de cosas, que tiene que ponerse mantelina, no usar zapatos de tacón, no ponerse pantalón, ¿verdad? No ponerse ropa quizás, ¿verdad? No usar desodorante, un montón de cosas. Se aprovechan porque no les gusta hacer cochino, pero algunos, no a todos. Un montón de reglas humanas, pero no le enseñan la fe del Evangelio. Amén, hermano. Y si las personas realmente dejan de lado lo fundamental que es la fe en la persona de Jesús como en Cristo, todo lo demás, como dijo el Señor, es un fundamento que se ha hecho sobre la arena. Amén, ¿no? Si el fundamento de la fe no es la fe de Cristo, para las personas, es toda esa obra que se edifique sobre una fe que no sea la fe del Cristo, la fe del Evangelio, no va a resistir la prueba del fuego. Porque lo que el hombre puede edificar, si hablamos en términos de hacer, dice que madera, heno y hojarasca. ¿De qué habla madera, heno y hojarasca? Son cosas materiales que se destruyen. ¿Sí? Pero oro, plata y piedras preciosas, eso resiste el fuego. Amén, hermano. Entonces, todo lo que no es la fe del Evangelio, hermano, es, ¿qué dijimos? Madera, heno y hojarasca. ¿Cómo agarran fuego esas cositas rápido, verdad? Que como una colilla de cigarro puede generarse un gran incendio, ¿verdad? Cuando hay maleza por ahí. Y de eso hay muchos casos. Ahora, pero, mis amados, tenemos pues que el Señor confronta, y por eso precisamente esa verdad central de que Él es el Cristo fue lo que provocó que ellos lo mataran. ¿Sabe por qué? Porque dijeron, blasfemado. Cuando el sumo sacerdote cuando llevaron al Señor ante el sumo sacerdote, le dice lo siguiente, Mateo 26, creo que es 63. Véalo conmigo, por favor. Más adelante lo vamos a ver ya más en detalle, pero ahorita vamos por el capítulo 10. Mateo 26, 62.
Mire este cuadro, cuando el Señor es llevado y acusado falsamente de que él había hablado contra la ley, hablado contra Moisés, ¿está conmigo? Y entonces dice que le presentaron un montón de gente, varias personas que lo acusaban falsamente. Y mire, perdón, quiero que regresemos a esto. Vamos al versículo 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, ¿quiénes son esos, hermano? El concilio de pastores, que sería hoy en este tiempo que iba, la confraternidad de pastores del Salvador, ¿verdad? Incluyendo ahí ¿cómo se llama? A toda la estructura católica y de todas las religiones, papá. Esos eran los que tenían a Cristo acusándolo. Amén, hermano. La gente que ostentaba el poder religioso. Hermano, la religión del hombre, bajo excusa de ser de Dios, ha sido un instrumento de dominación y ha sido un instrumento de abuso. Sí, hermano. Al mundo y a las personas en general, a toda la estructura religiosa, les conviene que la gente siga engañada, creyendo en los patronos de cada localidad. Cada localidad tiene un patrono, entre comillas. ¿Patrono de qué? San Carlampio, las 8 luces, no sé qué, ¿verdad? Y aquí nosotros somos devotos aquí de nuestro patrono de San Carlampio, ¿verdad? Y la hacen fiesta y hacen grandes relajos, pero esa es la tradición. Pero la gente ahí está feliz. Y la gente bajo ese sistema religioso le dicen, no, usted solo tiene que venir a misa, por ejemplo, por decir algo, ¿verdad? Y los evangélicos tienen que venir al culto, ¿verdad? Tienen que ofrendar, sí, tienen que demás. Eso siempre hay que hacer. Pero, y tienen que hacer otro montón de cosas, ¿verdad? Y todo ese aparataje religioso, ¿para qué es, hermano? Para que la gente esté creyendo que va a alcanzar su salvación por lo que hace. No, es que mire, nadie puede saber la salvación. Jesús. Allá lo vamos a saber. Allá se va a dar cuenta usted que está condenado. Pero los salvos, los verdaderos salvos, por la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estamos seguros desde ya que hemos sido salvos. No es que nos vamos a dar cuenta allá, ¿se entiende esto, hermano? Pero el sistema religioso procura mantener su estatus, ¿verdad? Y no renunciar a ese poder. Son millones y millones de dólares que manejan las instituciones grandes. Millonada. La iglesia, o la institución más rica, no iglesia, la institución denominada iglesia más rica del mundo es la católica. Tienen hasta un banco del Vaticano. Y el área, digamos, el territorio, por así decirlo, del Vaticano es un estado. Es un país pequeño, pero es más pequeño, ¿no? Pero es un país. Hola, hermano. ¿Cree que no les va a interesar seguir manteniendo a la gente? No se preocupe. Sigan adorando a la Virgen, sigan adorando a San Juan, sigan adorando a los santos, sigan en sus tradiciones religiosas, chupen el día del santo, ¿verdad? Y después van y se confiesa. ¡Es mentira! Eso no va a salvar a nadie, eso lo está condenando. La gente piensa que con confesarse después y los evangélicos con pedir perdón ya estuvo. No, hermano, el que está en Cristo es nueva criatura y las cosas viejas pasaron. El que ha creído y el que ha hecho del Señor Jesús su Señor y Cristo, su vida es transformada por Él. Y no vive conforme a las tradiciones del mundo y conforme a las corrientes de este mundo. Vive su vida para el Señor. Entiende que todos esos patronos, todas esas cuestiones son idolatría.
Y son engaños para que la gente aparte su mirada de la fe del Evangelio. En el ámbito cristiano evangélico, la doctrina. Es que esta es la mejor doctrina. Y de la mejor doctrina no están enseñando ni predicando al Cristo. Amén, hermano. Ahora, mire lo que le dice Sion. Leamos el 60. Dice, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué estás testificando de esto contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote, mire el propósito que ellos tenían. Le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. El punto central aquí es que tú te has abrogado una condición que es una blasfemia. Que tú digas que eres el Cristo, el Hijo de Dios, es imposible. No te lo aceptamos. ¿Le reconoces? Dinos si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor le dijo lo que él vino diciendo desde el principio. ¿Se acuerda ya cuando los judíos le dijeron, ya nos tienes desesperados, aquí no hay nada que hacer, ya de una vez dinos si tú eres el Cristo? Sí, desde el Génesis se lo vengo diciendo. Amén, hermano. Porque, óigame, estamos meditando quién es el Cristo. Porque el Cristo de Dios, el eterno Hijo de Dios, es el eterno Hijo de Dios, es igual al Padre, coexistente con el Padre, existe por sobre todas las cosas, desde la eternidad hasta la eternidad, es el alfa y omega, es el principio y el fin, amén. Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Él es quien hizo todo lo que existe, amén. Entonces, hermano, no es una fe ligera, no es una fe religiosa. Creer que Jesús es el Cristo, hermano, es realmente haber recibido de parte de Dios la revelación de su evangelio. Y que esa verdad no solo esté en nuestra boca, que esté en todo nuestro ser. Por esa verdad murieron muchos de los discípulos y han muerto a lo largo de los siglos muchísimas personas. Porque, óigame, por eso mataron al Señor. Mira lo que le dice el Señor Jesús en el versículo 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además te digo que desde ahora vais a ver al Hijo del Hombre. Oh, ¿quién es el Hijo del Hombre, hermano? Mire, la secta de los testigos de Jehová toman esta expresión del Hijo del Hombre para decir que Jesús nunca se reconoció como el Hijo de Dios, sino como el Hijo del Hombre. Pero este Hijo del Hombre está haciendo referencia a la visión de aquel semejante al Hijo del Hombre que viene y es llevado delante del trono de Dios y recibe el reino, el poder y la gloria eternos de parte del Padre. Está conmigo, hermano. Por eso es que cuando Él dice, desde ahora les digo que veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra. Ay, hermano, es que esto es como que les estuviera pegando en la cara. Sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, así como le fue revelado a Gabriel. ¿Y sabe qué hizo el hombre? Mire, versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura, diciendo, blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Y todos dijeron, es digno de muerte. Debe morir por blasfemo. Por estar diciendo que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y cuál es el mensaje del Evangelio? ¿Y cuál es la verdad eterna de Dios revelada en toda la Escritura? Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y que esa fe, si se tiene de corazón y se cree y se vive, hace salvo al que lo cree. Y que de ninguna manera y en ningún otro, como dice Hechos 4:12, hay salvación.
Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, porque ningún hombre puede salvar. Ni el Papa, ni el que se diga el Cristo, ni el falso profeta o el falso apóstol que se levante. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esa verdad, mis amados, es la que los discípulos necesitaron entender. Necesitaron entender y entendieron hasta que Dios se lo reveló. Porque en esta parte que encontramos aquí, hermanos, en el capítulo 16 y el versículo que leímos, volvamos a Mateo 16. El Señor dice en el versículo 20, bueno, aquí dice, que mandó a sus discípulos, mire las palabras que les dijo. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo, no que Él era Jesucristo. Entendamos que el nombre del Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, es Yeshua, es Jesús. ¿Qué quiere decir? Yo soy la salvación. Eso no necesita que le agreguemos al nombre. El Señor Jesús y el Padre requieren que creamos en su nombre como el Cristo. Que creamos que ese Jesús es el Cristo de Dios. Porque, óigame, el anuncio del Cristo de parte de Dios es el anuncio que viene desde Génesis. ¿Está conmigo, hermano? ¿A dónde anunció Dios al Cristo? En el versículo 3 de Génesis. ¿Sabe qué dice el versículo 3? Y dijo Dios, sea la luz. Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que creen en su nombre, los que le recibieron, creyendo que él es el Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios dicen amén? Por eso, mis amados, es que la fe y la revelación del Señor Jesús como el Cristo no es una fe de todo el mundo. La gente se conforma con pertenecer, yo soy de tal denominación, ¿verdad? Yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy 100% Taber, ¿verdad? Yo soy de Asamblea de Dios, yo soy Elim, yo soy lo que usted quiera. La gente se conforma con eso. Eso no salva, hermano. Perdónenme. Pertenecer a cualquier iglesia de denominación, la más grande que sea, o la más pequeña, no salva a nadie, hermano. No es la identidad como una denominación o como una institución la que salva a las personas. Es la fe en la persona de nuestro Señor Jesús como el Cristo. Si esa fe, hermanos, no está revelada, si esa fe no está en el corazón de la persona, discúlpeme, no hay comunión con Dios, no hay salvación, no hay regeneración, no hay nuevo nacimiento, no hay condición de hijos de Dios. Simple como eso. Y duro también. Porque el apóstol Pablo dice, examínense ustedes mismos si están en la fe. Porque decimos, Señor, Señor, tú eres el Cristo, Señor, Jesús, eres el Cristo. Pues sí, eres el Cristo, pero el Señor no quiere que nada más que lo reconozcamos como Cristo, sino que Él sea nuestro Señor y Cristo. ¿Por qué me llamas Señor? Dice, no sé lo que yo digo. ¿Cómo estamos viviendo la fe del Evangelio, hermano? ¿Cómo estamos viviendo la fe del Cristo? ¿Adaptada a lo que nosotros pensamos y a lo que nosotros queremos?
y le servimos al Señor y hacemos lo que se nos viene en gana. Le damos lo que nos sobra de tiempo, de dinero, de dedicación. Porque hay otras cosas más importantes para nosotros. Aunque decimos que creemos que eso es el Cristo. Hola, hermano. Si usted está dormido, no está recibiendo. Por eso es que este punto es tan fundamental. Y cuando el Señor estaba ya cerca de entrar a padecer, de aquí y salió unas semanas después hacia Jerusalén. Aquí estaba, dice, en Cesarea de Filipo, allá por el norte, ¿verdad? Bastante lejos de Jerusalén. Y dice que en el versículo 13, Jesús, ahí estando ahí, les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cuando dice el Hijo del Hombre se está refiriendo a sí mismo. ¿Quién dice la gente que es el Cristo, pues? Que es ese Hijo de Dios que recibió todo el poder. Amén. Y la condición para gobernar. Amén. Dice, ellos dijeron, mire, ellos, todos, los 12 barbudos ahí, ¿verdad? Hasta creo que empujándose uno, no, yo contaré, todos haciendo un arreglado. Dice, ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, y otros dicen que eres alguno de los profetas. El asunto es que la gente te respeta como profeta, te reconoce como profeta. Vale, dijo el Señor, me parece. ¿Y ustedes? ¿Quién soy yo para ustedes? Hola, hermano. Mire, esa pregunta es fundamental que cada uno de nosotros nos la hagamos. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Dice el Señor. Y ahí no contestaron todos. Ahí no dice la Biblia, ellos dijeron. Ahí dice que una sola persona llamada Pedro respondió. Y no respondió porque fuera el más listo ni el más inteligente. Era el más ignorante. Pero responde algo porque Dios se lo reveló. Y le dice, respondiendo Simón Pedro dijo, versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es lo mismo que le preguntó allá el sumo sacerdote, ¿se acuerda usted? Te conjuro que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Esa revelación le fue dada por Dios a Pedro, porque el Señor adelante se lo dice. En el siguiente versículo, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló hombre alguno, carne y sangre, eso se refiere a hombre, a persona. No te lo reveló nadie, no te lo dijo nadie. Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Entendés? Es una revelación. Lo que tú has dicho es una verdad eterna que Dios te está revelando para que la declares y para que sirva para testimonio a todos. Los 11 de otros barbudos y todos los que estamos oyendo y todos los que oigan esta palabra. Hola, hermano. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te voy a declarar una cosa, Pedro. Que Dios te haya revelado esto no quiere decir que sos el más importante. Porque te voy a declarar una cosa. Vos te llamas Pedro, ¿verdad? Y Pedro, la palabra griega de Pedro es Petros, que se refiere a una piedra pequeña, un petunte. Yo te recuerdo que vos sos un petuntillo, sos una piedrita. Vos no sos el importante, vos no sos la roca. Vos no sos el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia soy yo, le dice el Señor Jesús.
porque sobre esta Petra, que es la revelación de que Jesús es Cristo, yo, dijo el Señor, edificaré mi iglesia. Pero no es el fundamento de la iglesia. Pedro no es la roca es nuestro Señor y Cristo Jesús. Amén, denle un aplauso al Señor. Óyame, sobre esta roca, sobre esta Petra, sobre esta verdad que te ha sido revelada, yo voy a edificar mi iglesia, no es Pedro. Amén, amado. Y a ti te daré, dice el versículo 19, la llave del reino de los cielos. A ti, pero está hablando con el discípulo a quien le reveló. Todos los demás habrían de recibir esa revelación y lo hicieron después de que Jesús después de que Jesús resucitó. Amén, hermano. Pero esta misión, esta delegación, hermano, también se la dio a los demás discípulos. Amén, hermano. Mire, por favor, lo que dice el capítulo 18 y versículo 18. Esto no se lo digo solo a Pedro. Miren, por favor, ¿está conmigo? Aquí a Pedro le digo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pero cuando le dice a ti, no es que él es el único que tiene las llaves del reino de los cielos. Se lo está diciendo en extensión a todos los que creemos en él, a todos los discípulos. Miren esto, por favor. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatar en la tierra será atado en los cielos. De aquí se agarra la doctrina católica errada en cuanto a las escrituras para decir que el Papa tiene autoridad y que lo que el Papa aquí condena, lo condena Dios, y lo que absuelve, lo absuelve Dios. ¡Mentira! Porque esta misma facultad, veamos Mateo 18:17, ahí un capítulo más, 2 capítulos más adelante, dice, versículo 18, de cierto os digo, pero le está diciendo a todos los discípulos, no solo a Pedro, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿A dónde le dijo solo a Pedro? Pero la gente está engañada con esta doctrina. Mira hasta dónde la sutileza de Satanás. Solo se agarran de este versículo para decir que Pedro es el que tiene la llave. Hacen historia ahí de que la gente llega y que San Pedro es el que lo recibe. Es el peor chiste que se pueden haber inventado en relación con las escrituras. Pedro no tiene nada que hacer en el cielo más que adorar al Señor, porque con él está. Pero no es que él esté dejando entrar o no dejando pasar a lo. No, hermano, es que el que llega al cielo es el que cree, el que ha recibido la fe del Evangelio. Dice el Señor, el que me sigue, dice, estará donde yo estoy. Amén, hermano. Entonces, el discípulo del Cristo es el que va a estar cuando muere, va con él. De ahí nadie más, hermano. ¿Cree usted que va a llegar cualquier impío allá? Aquí vengo, estoy ahí, no estoy en la lista. Ya estuvo, hermano. Si esto no es cuestión de cuando usted muera. Amén, mis amados. Ahora mire esto. En Juan 20:23, vamos a confirmar esta parte también en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 23. Después de la resurrección, mire qué lindo, por favor. En el versículo 22. Vamos desde el versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, está conmigo, hermano. Recordamos lo de la paz, ¿verdad? La paz no es para los impíos, es para los hijos. Y tener paz de parte de Dios no significa que su familia va a ser un dechado de armonía y de felicidad. La paz es personal, es interior. Amén. Ahora dice, paz a vosotros. Amén. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Cuál es el mandato del Cristo, hermano? ¿A qué envió el Padre al Señor Jesús? A predicar el Evangelio.
El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar el evangelio a los pobres, para anunciar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a los presos apertura de la cárcel, y para anunciar el año agradable del Señor. El propósito de nuestro Señor Jesús fue traer la enseñanza del evangelio, fue traer el anuncio del evangelio, la verdad, revelar al hombre y testificar acerca de la verdad eterna de que Él es el Cristo. Ese es el propósito del evangelio. Ese es el evangelio que Cristo predicó. Amén. Ahora dice esto, mire, versículo 23. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos. Y a quienes se les retuvieren, les son retenidos. ¿Quiénes son estos a quienes les retuvieren? Y aquí, como digo, otra vez, ¿verdad? No, la iglesia y los sacerdotes tienen la facultad de perdonar pecados o de absolverlos. No, hermano. Ningún hombre lo tiene. Solo Dios perdona pecados. ¿Sabe qué es lo que está diciendo aquí implícitamente? Yo los mando a predicar el evangelio. El que crea la palabra de ustedes va a recibir el perdón de sus pecados. Pero el que no lo crea no va a poder recibir la salvación ni el perdón de sus pecados. Sus pecados van a permanecer y eso ya los tienen condenados. Amén, hermano. El Señor Jesús les dijo a los religiosos de su tiempo, Juan 8:24, si no me equivoco. Si no creéis que yo soy, quien digo que soy, que yo soy el Cristo, en vuestros pecados moriréis. El que no recibe la fe del evangelio, el testimonio de Jesús como el Cristo, no pone su fe en Él como el eterno Hijo de Dios, el eterno ungido, no puede recibir el perdón de sus pecados por más que haya ido a confesarse 1.000.000 de veces y lo haya absuelto el hombre. Dios no va a delegar una función tan importante, delegada solo al Hijo de Dios, porque Él dijo, mire, en Lucas, vamos a Lucas. Versículo 46, 24-46 de Lucas. Rapidito, por favor. Después que resucitó, dice que se les apareció, estando ellos reunidos, y atravesó las paredes y se les apareció en medio. Y dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Versículo 47, y que se predicase en su nombre. No dijo que se absuelva en su nombre. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué es lo que usted y yo vamos a predicar? El arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesús. No es que usted le va a mandar perdonar el pecado a nadie. Ningún hombre puede, ni debe hacerlo. Y esos se están ganando mayor condenación, porque se están arrogando una función que solo le pertenece a Dios. Amén, hermano. Pero esa era solo una aclaración, sí. Ahora, por eso es que en esta revelación de quién es Jesús, de que Jesús es el Cristo, esa es la revelación que transformó a Pedro. Esa es la revelación de la fe que transformó a todos los demás discípulos. Porque hasta que Él resucitó, hasta entonces lo vieron como el Cristo. Hola, hermano. Entonces, hermano, el testimonio de Dios acerca del Cristo, de su eterno ungido, de su Hijo eterno, el testimonio al mundo, el anuncio de ese Cristo eterno es dado por Dios de una manera gloriosa. A David, el profeta Samuel le dijo, de tu linaje yo voy a levantar a uno que va a reinar eternamente. Del linaje de David. Amén. Y dice en Salmo 132, 17, rapidito, se lo voy a leer porque no tenemos mucho tiempo ya. Salmo 132, 17, miren lo que revela el Espíritu Santo aquí. Dice, allí haré retoñar el poder de David, hablando del Cristo en la descendencia de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. Amén, hermano. Amén. Y esto habla de la revelación del Cristo. Amén. Hola, hola.
A sus enemigos vestirá de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Él es Rey eterno. Amén. Isaías 11:1, se lo leo rapidito. Mire, dice, hablando de la descendencia del linaje de David, Isaías 11:1, dice, he aquí, dice, una vara retoñará. Vamos a ver, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? El padre de David. Y un vástago retoñará de sus raíces. Ese es el Cristo, hermano. Amén. Dios está confirmando una descendencia humana, pero a la vez una descendencia divina. Amén. Amén, hermano. Salmos 89, le leo. Salmos 89, versículo 20. Mire. Hallé a David, mi siervo, dice Dios. Lo uní con mi santa unción, pero no está hablando de David. Estamos, hermano, propiamente. Está hablando el Espíritu Santo acerca del Cristo que vendría del linaje de David. ¿Conmigo? Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él. En mi nombre será exaltado su poder. Asimismo, pondré sobre su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Mire, ese es el poder del Cristo. Amén. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Versículo 27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Amén. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Eterno. Este es el Cristo que Dios anunció en el Antiguo Testamento. Amén. ¿Y qué dice Apocalipsis 22:16? Se lo leo rápido. Mire lo que el Señor Jesús confirma de sí mismo. Versículo 16, palabras del Señor Jesús. Si usted tiene una Biblia decente, va a tener las palabras del Señor en rojo. Si usted ha comprado las más baratas, no. Va. Invierte en una buena Biblia, hermano, o sea, miserable para la cosa de Dios. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Se da cuenta? De él está anunciando Dios allá. Él es el Cristo. Él es el Señor que viene para reinar eternamente. Por eso es que en el Salmo capítulo 2 encontramos una declaración de parte de Dios que es una declaración potente, poderosa y la más fuerte acerca de nuestro Señor Jesús. Capítulo 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Sabe por qué? Porque rechazan la fe del Evangelio. Por eso es que la gente está creyendo mentiras del diablo. Está creyendo doctrinas de hombre más que la palabra de Dios. Dice, se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos. Todos los gobernantes del mundo religioso se han levantado contra la fe del Evangelio. Y han pervertido el Evangelio de tal manera que lo que están predicando no es el Evangelio. Aunque se llamen evangélicos, aunque se llamen de Cristo, aunque se llamen de Jesucristo, no están predicando el Evangelio. Príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Pero yo publicaré el decreto, dice el versículo 7. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, el eternamente engendrado. ¿Cuándo engendró Dios a Dios? Hoy. ¿Cuándo es hoy? Es la eternidad para Dios. Amén, hermano. Versículo 10. Ahora pues, ustedes que se creen grandes en la tierra, admitan la amonestación. Sirvan a Jehová con temor. Versículo 11. Y alégrense con temblor. Honren al Hijo. Adoren al Hijo, al Cristo. A la raíz de David, ¿verdad? Amén. Para que el Padre no se enoje y perezcáis del camino de justicia.
todo el que rechaza la fe de Jesús como el Cristo ya está condenado. Juan 3:18, palabras del Señor Jesús, digo, el que en él cree no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la incredulidad que condena al hombre, no son sus pecados. Porque todo pecado le será perdonado al hombre, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, la incredulidad en el Hijo de Dios, en Jesús como el Cristo, como Señor y como Redentor, y como el único que perdona pecado, ese pecado no lo perdona Dios. Todo el que rechace la fe de Jesús como el Cristo está condenado y ha cometido el pecado imperdonable. Bienaventurados, dice la última parte del versículo 12 del capítulo 2 de Salmos. Bienaventurados todos los que ponen su fe en Él, todos los que en Él confían. Óigame, nuestra fe para salvación y para vida eterna no debe estar en los hombres ni en la doctrina de hombres. Tiene que estar en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesús como el Cristo. Si nuestra fe está amparada en lo que nosotros podemos hacer, hermano, no, estamos perdidos. Estamos condenados. Porque la única fe que salva, dice, los que en Él confían, son los que tienen la bendición de Dios. Amén. Son los bienaventurados. Amén, amén. Mire, vamos a leer Isaías 44:6, ya para terminar. Eso sí, léalo conmigo, rápido, por favor, porque es importante que lo leamos. 44:6. Mire esta declaración de Dios, del Padre. ¿Lo lee conmigo? Vale. ¿Qué dice ahí? Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice él? Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y mire lo que dice el Señor Jesús. Apocalipsis 1:8. Vaya conmigo. Cuando se reveló a Juan, esa revelación ya la tenemos. Apocalipsis es la revelación de Jesús como el Cristo. Él se revela como el Cristo. Y él le dice a Juan lo siguiente: yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Cristo, dice el Señor. Él es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es nuestro Señor Jesús, el Cristo. Y si usted y yo hemos creído que Jesús es el Cristo, esta es la fe que nos sostiene, que nos da vida y que nos hace hijos de Dios. Demos gloria a Dios, por favor, esta tarde. Póngase en pie conmigo y oramos un momento. Señor y Padre, que estás en los cielos, bendito tu nombre. Bendito por siempre, Señor, la honra y la gloria son tuyas. Tú eres Dios sobre todo y eres el único y eterno Dios verdadero. Jesús el Cristo, a quien tú has enviado, es ese Señor eterno, tu Hijo eterno, amado, a quien tú designaste en la eternidad como tu eterno ungido, tu eterno Rey, tu eterno sacerdote y tu eterno profeta, para ser el Señor sobre todo y para redimir a todo aquel que cree y pone su confianza en Él y en su sacrificio eterno para perdón de pecados y para reconciliación eterna contigo. Señor, gracias por ministrarnos a Jesús como el Cristo. Bendito Espíritu Santo, gracias por abrir nuestro entendimiento. Gracias por todos aquellos que oigan esta ministración. Dios, abre sus ojos, abre, Señor, su espíritu y hazles entender la verdad eterna del Evangelio de Dios. Lo que significa que Jesús es el Cristo eterno, el ungido eterno, el Hijo eterno de Dios. Aquel semejante al Hijo del Hombre, que ha recibido toda honra, toda gloria y todo honor, y que además recibe adoración en los cielos, igual que el Padre. Bendito Señor, gracias por tanta bendición.
Gracias, Señor, porque no es nuestra dignidad, no ha dependido de nosotros, Señor, sino de la dignidad del Cristo y de sus condiciones como el eterno ungido, como el eterno Hijo de Dios. Dice Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 4 ancianos y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, el Cristo. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y miré, versículo 11, y oí la voz, dice, vamos a leer el 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, el Cristo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Nuestro Señor Jesús, el Cristo, es Dios y Señor sobre todo. Bendito sea Dios. Gracias por revelarnos tanta bendición, Señor. Y esta verdad eterna que nos llena de gozo, que nos da la certeza que somos tus hijos, tus redimidos, hijos de Dios, santificados, purificados, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Señor, gracias por tanto que no merecemos, Señor. Pero ayúdanos a entender que así como el Padre te envió, tú nos has enviado a nosotros para dar testimonio de este Evangelio y para que los que crean les sean remitidos sus pecados y a los que no crean, Señor, les sean retenidos, Señor, para condenación. Por favor, que podamos, Dios, afirmarnos en esta fe preciosa en cada momento y disponer nuestro corazón a la obediencia a este pacto que nos has revelado. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor, lo agradecemos. Amén y amén. Bien, mis amados, demos un aplauso al Señor.